Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Aleluya. Bienvenidos, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa. Sean bienvenidos a la iglesia, a casa de oración. No me imagino yo al apóstol Pablo con Silas, pues de alguna manera impedidos para poder ahí en medio de la cárcel adorar al Señor, aunque no tenían internet, ¿verdad? Ellos adoraron al Señor y dice que ahí sí que las puertas de las cárceles se abrieron. Yo creo que no necesitamos tanto de un internet para adorar al Señor. Lo que se necesita es un adorador que adore en espíritu y en verdad, dice la palabra. Así es de que damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de esta noche de poder estar aquí en su casa. Hoy una noche familiar, así es de que yo espero que usted haya venido con su corazón listo, dispuesto a lo que el Señor va a traer esta noche para nuestras vidas como familia. Y hoy estamos aquí, hermanos, empezando el año, iniciando con esta proclama. ¿El año de qué dicen? ¿Año de qué? De reconocimiento. Qué lindo, hermano, entender que cuando el Señor Jesús proclamó, porque él fue el que proclamó hace 2000 años el año favorable. Él vino a proclamar el año favorable. ¿Cuántos están dentro del año favorable? Amén. Isaías 61 lo profetizó, pero Jesús vino y dice que abrió el rollo, le dieron el rollo estando en la sinagoga, y dice que él empezó y proclamó esa palabra que estaba en Isaías 61, que habla del año favorable. Entonces, hace más de 2000 años, hasta nuestros días, hermano, nosotros estamos dentro del año favorable. Y entre eso, hermano, esa es la base de la proclama que se proclamó, valga la redundancia, para este inicio de 2023, año de reconocimiento. Entonces, yo no sé cuántos hermanos entendemos qué fue lo que se proclamó. Reconocimiento, es decir, que el Señor nos dé el entendimiento correcto para poder, hermanos, recibir lo que significa el reconocimiento. Yo estaba de buscar en la Biblia, ¿verdad? Cuando la Biblia habla acerca de reconocimiento, encontré que hay por lo menos 12 palabras hebreas que hablan de reconocer o reconocimiento, y hay 10 palabras griegas que hablan de lo mismo. Por eso la proclama siempre tiene que ser explicada. Una proclama tiene que ser explicada, y por eso, hermano, yo veo esto como que ya ya salieron a tirar la semilla. Y recuerdes, hermano, que nosotros queremos ser buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? Para poder dar fruto, no solo fruto, cualquier fruto, sino que buen fruto y abundante para el Señor. Pero recuérdese que la Biblia dice que los que dieron fruto abundante fueron aquellos que recibieron la palabra y la entendieron. Y estos fueron los que pudieron dar fruto. Por eso yo le pido al Señor que nos ayude a dar entendimiento para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para este año 2023. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Vamos a entrar al desarrollo del tema. Pero antes oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te entregamos en esta hora, este tiempo, Señor. Venimos, Señor, dándote las gracias por la bendición que tú nos concediste el día de hoy de poder estar en tu casa. Señor, sabemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Señor, estamos aquí, Señor, necesitados, Señor, de que tú nos hables. Necesitados, Señor, de que venga una palabra, Señor, que envíes tu palabra, Señor, como lo hiciste en aquel día, Padre, cuando el centurión llegó, Señor, y envió a ti diciéndote: tan solo envía la palabra y mi siervo sanará. Hoy yo creo que tu palabra es poderosa para sanar. Como lo hacías anteriormente, lo sigues haciendo hoy. Señor, tu palabra es poderosa para transformar, para cambiar, Señor, nuestra manera de pensar, para poder, Señor, ver milagros, prodigios, maravillas en medio de tu pueblo. Señor, yo te pido por favor que nos bendigas con ese pan diario, Señor, que tu pueblo necesita. Señor, nos ponemos, Señor, a disposición con un corazón, Señor, abierto a lo que tú tienes para tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, mientras predicamos, Señor, traigas libertad, traigas, Señor, a esta casa fe, traigas esperanza, por favor, te lo pedimos. Todo esto, Señor, honrando siempre tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús lo oramos, y el pueblo del Señor dice amén y amén. Entonces quiero que vayamos, hermano, entendiendo lo que significa esta proclama. Y quiero que veamos uno de los significados que encontré. Yo creo que mencioné el día domingo uno de los significados. Hay muchos significados de lo que significa, reconocimiento. Y dice que es acción de reconocer o reconocerse.
Eso lo vimos el día domingo. La acción de reconocer o reconocer se dice que es un sentimiento que expresa la persona que reconoce o agradece un favor o bien recibidos. ¿Alguien aquí ha recibido favores de parte de Dios? ¿Alguien aquí ha recibido grandes cosas de parte del Señor? Yo creo que, hermano, nosotros podemos expresarle al Señor de muchas maneras el agradecimiento que nosotros tenemos por eso que Él nos ha dado, y eso es parte de reconocer. Y yo puse, de alguna manera puse dos, vamos a decirlo así, dos formas, ¿verdad? En lo que nosotros estamos, dos vías en las que estamos entendiendo lo que es reconocer. Reche, si me puedes poner la siguiente, por favor. Una es reconocer, y yo puse aquí diferentes cosas que tenemos que reconocer como personas, ¿verdad? Mencioné que hay que reconocer, tenemos que tener gratitud, reconocer honra, reconocer autoridad, reconocer faltas que cometemos. Esto que puse de este lado es un reconocimiento externo, primeramente hacia Dios y luego hacia nuestros hermanos. Podemos reconocer, hermano, intenciones, el esfuerzo, la dedicación que muchas personas tienen hacia nosotros. Y de este lado yo puse reconocerse, que habla de una condición interna, ¿verdad? Reconocer nuestra condición, nuestra necesidad, reconocer el pecado que hay en nosotros. Puse reconocer nuestras debilidades, reconocer, hermano, nuestras faltas. Hay muchas cosas que tenemos que reconocer como personas. Esto fue algo que vimos el domingo, y yo creo que ahí empezamos a entender un poco más acerca del reconocimiento. Pero yo estaba estudiando acerca de más de esos significados, y quiero que vea el siguiente significado, que es reconocimiento. Le puse aquí. Dice, es la acción de distinguir a una cosa, una persona o una institución, dice, entre las demás, como consecuencia de sus características y rasgos. Note usted que reconocimiento habla de distinguir, habla de hacer diferencia, habla de alguna manera, hermano, de tener un discernimiento. Eso es bien importante, porque nosotros sabemos, hermano, que nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Va a venir un punto, hermano, donde el Señor dijo que nosotros íbamos a diferenciar entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Así dice la Escritura, entre el justo y el impío. Por eso, hermano, nosotros entendemos que reconocimiento tiene que ver con distinguir, hermano, y tiene que ver, hermano, con tener una diferencia entre lo que es falso y lo que es verdadero. Yo no sé, hermano, pero yo le pido al Señor que me ayude a poder tener discernimiento entre lo que es falso y lo que es verdadero. Eso es tener un reconocimiento. Pero dice, más acá dice, también sirve para expresar, dice acá, la gratitud que se experimenta como consecuencia de algún favor o beneficio. Entonces, yo quiero entender esto, hermano, que el reconocimiento está ligado a la gratitud. Y tenemos que hablar, hermano, que nosotros tenemos que expresarle gratitud primeramente a Dios. Dios ha sido bueno. Dios, hermano, todos los días nos bendice con la vida, con salud, con trabajo, con techo, con comida. Tantas cosas que el Señor hace, hermano. Por eso el salmista decía, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios, hermano, Dios le ha dado? Usted podría enumerarlos. A veces serían incontables los beneficios que Dios nos da. La familia es una bendición. Y eso, hermano, nosotros tendríamos que agradecerle al Señor. Este es tiempo, ¿sabe qué? Reconozco que este tiempo es un tiempo de expresar gratitud. ¿Cuántos han expresado gratitud por su cónyuge? Por los hijos. No, pastor, pero sí, por ellos también. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la familia? Entonces, gratitud, hermano, en todo momento. Por ejemplo, a su cónyuge, ¿cómo podemos expresarle la gratitud? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a tu esposa? Hombre, ¿verdad? Qué sé yo, la comida que hace. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste el esfuerzo que hace todos los días por tener la casa limpia? ¿Cuándo fue, esposa, la última vez que le agradeciste a tu esposo porque sale desde temprano a trabajar y llega cansado a la casa? Yo no sé si usted hace ese ejercicio de gratitud, pero es algo que nosotros deberíamos de hacer constantemente. Una de las 18 actitudes
que el hombre iba a tener en este tiempo, en los postreros tiempos, dice la palabra, influenciada por el anticristo. Una de esas actitudes era ingratitud. Por eso, hermano, la ingratitud no es algo que debería de tener un cristiano, un creyente, sino que el creyente debería en todo momento ser agradecido con el Señor. ¿Cuánto le han agradecido ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a sus hijos por el esfuerzo que hacen, qué sé yo, en la escuela? Pastor, eso no se tiene que agradecer, eso ya es algo que les corresponde a ellos, hermano, pero por lo menos reconozcámoselos. Mira, yo reconozco que te esfuerzas. Viera que a veces, hermano, como padres, yo me pongo a pensar, Señor, a veces como padres somos muy duros con nuestros hijos. A veces, hermano, les remarcamos las cosas que no hacen bien, pero se nos olvida agradecerles que son niños que luchan por portarse bien, que son niños que se esfuerzan en aprender cada día del Señor. Yo no sé si usted hace ese ejercicio, pero ¿cuándo fue la última vez que le agradeciste a tus padres? ¿Y por qué le voy a agradecer yo a mi padre? Bueno, por los consejos que te han dado. Porque ¿a cuántos de los padres nos han dado consejos? Hermano, los padres tienen sabiduría. Y es lindo, hermano, reconocer y darle ese agradecimiento, hermano, a nuestros padres por sus cuidados, porque a pesar de todo siempre están ahí. ¿Sabe que yo he visto que las madres, hermano, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, las madres es una de las personas que nunca abandonan a sus hijos? Por eso vemos, hermano, a muchas madres que están allá, los llevan a la cárcel a los hijos, y allá está la madre. Ahí está. ¿Sabe quién no abandonó a Jesús? Su madre. Ahí estaba al pie, hermano, de la cruz. Ahí estaba su madre. Por eso, hermano, nosotros tenemos muchas cosas que agradecer a nuestros padres. Pero este mensaje no va más basado en la gratitud, sino que quiero que vayamos a ver, hermano, que el reconocimiento sirve para dar una expresión de agradecimiento. El reconocimiento sirve para una expresión de agradecimiento. Entonces, es como que esto, hermano, va acompañado con acciones, porque dice expresar la gratitud. Deja ahí, mi amor, donde estaba. Dice expresar la gratitud que se experimenta como consecuencia de algún favor o beneficio. Entonces, expresar la gratitud no solo, yo diría yo, no solo con palabras, sino que diga conmigo, con acciones. Porque, hermano, a veces, hermano, mucho, como diríamos en Guatemala, mucho wiri wiri y nada de hechos. Y hay un dicho que dice más hechos y menos palabras. ¿Sí o no? A veces, hermano, parece que nos llenamos la boca de muchas cosas, pero no actuamos. Entonces, la expresión de gratitud tiene que ser no solamente del diente al labio, sino que tiene que ser una expresión de gratitud con hechos. Y eso, hermano, eso ya es otra cosa. Yo no sé, pero por ejemplo, el apóstol Juan, de alguna manera, él lo mencionó así: menos palabras y más hechos. Yo quisiera que alguien leyera 1 Juan 3:18. No está aquí Rachel, solo que le voy a pedir que alguien lo lea. 1 Juan 3:18. Amén. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Wow, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿cómo? De hechos y verdad. Y eso es algo que tendríamos que practicar en la casa. Qué bueno que, hermanos, nos digan te amo. Qué bueno que nuestros hijos nos estén diciendo te amo en todo momento. Pero tienen que haber acciones, tiene que haber una expresión, hermano, que sea visible con acciones. El Señor Jesús lo dijo algo como: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermano, mire, Dios quiere honrarnos. Hermano, este año el Señor quiere reconocernos. Él va a reconocer a los suyos. Pero yo veo, hermano, que esto va a ser como un círculo virtuoso, en los que yo reconozco y al mismo tiempo me están reconociendo. Por eso el Señor dijo: el que me honre delante de los hombres, yo le honraré delante de mi Padre.
El que me reconozca, dice otras versiones, delante de los hombres, yo le reconoceré delante de mi Padre. Entonces va a ser un círculo virtuoso este año de reconocimiento. Yo estoy reconociendo y al mismo tiempo me van a estar reconociendo. Yo no sé cuántos lo creen, pero eso va a ser precioso, hermano. Entonces vamos a ir empezando a darnos cuenta que reconocimiento tenemos que empezar en nuestra casa. Que el reconocimiento empiece en nuestro hogar, en nuestra familia. Eso va a ser muy importante, hermano. Entonces yo quiero que, por eso hoy quiero hablarle de esto, de la honra. Diga conmigo, honra. Reconocimiento familiar le puse aquí, porque la honra también está íntimamente ligado al reconocimiento. Reconocimiento, podemos pensar que hay una recompensa, hay una, no sé, nos van a reconocer de alguna manera, pero tiene que ver con honra también. Entonces, yo quiero que alguien me acompañe, por favor, a Romanos capítulo número 12, versículo número 9. Vamos a ir empezando, hermano, a ver cómo el Señor nos pide que tenemos que dar honra. Los hijos de Dios honramos y nos honramos entre nosotros. Dice la palabra en Romanos 12, 9. El amor, mire cómo dice aquí, el amor sea sin fingimiento. O sea que se puede amar fingidamente. Pero aquí la Biblia dice, si vas a amar, que no sea fingido. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, ¿qué dice? Prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces aquí habla, y mire, me gusta porque hermano, el apóstol Pablo, si usted lee más para atrás, usted se da cuenta que el apóstol Pablo empieza a decir que ninguno tenga más alto concepto de sí del que deba de tener, sino que conforme a la medida de fe que le ha sido entregada, ¿verdad? Y empieza a hablar de los dones que el Señor le dio a las personas. Pero él empieza luego a tocar temas como el amor, que sea sin fingimiento entre la congregación. Pero trasladémoslo esto para la casa, que el amor en nuestro hogar sea sin fingimiento, que el amor que el Señor espera que nosotros tengamos sea un amor, ¿sabe qué? Genuino, un amor, ¿sabe cómo? Un amor que es sacrificial, un amor, hermano, que no espera nada a cambio. Muchas veces en las casas, en los hogares, se ve un amor, pero no es el amor sacrificial, sino que el amor que se mira en las casas es, si tú me das, yo te doy. Si tú me haces, yo hago. Si tú me dejas de hacer, pues entonces yo también te dejo de hacer. Pero el amor que nosotros tenemos que tener, hermano, es un amor que nos lleva a pensar en los demás y no pensar en nosotros mismos solamente, sino que es un amor, hermano, que me lleva a pensar en el prójimo, en mi hermano, en mi hermana, en mi papá, en mi esposa, en mi esposo. Por eso, hermano, habla que nos tenemos que amar los unos a los otros con un amor fraternal, pero de luego empieza a hablar de honra. En cuanto a honra, dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Hermano, mire, esto es bien difícil porque vivimos en una cultura, ¿sabe cómo? En donde los conceptos de honra y honor son obviados fácilmente. Vivimos en un tiempo, hermano, donde escuchamos expresiones de las personas hacia los políticos, hermano, refiriéndose a ellos de una manera despectiva. Vivimos en un tiempo, hermano, en donde los programas de televisión nos empujan, hermano, a criticar, a hacer burlas. Ahora usted mira televisión, hermano, mire, a veces yo no miro televisión, porque todos los programas, hermano, que salen ahí, hablando barbaridades, quejas, refiriéndose mal hacia las autoridades que están establecidas. Y eso, hermano, de alguna manera es parte de la cultura. Y lo malo es que uno se va acostumbrando a ello y termina uno haciendo lo mismo. Por eso, hermano, es muy fácil ver cómo las personas se burlan del más débil. Es muy fácil, hermano, ver cómo personas hacen prejuicios, hablan mal de alguien sin conocerlo. Por eso, hermano, nosotros vemos que no solo en la calle, en el mundo sucede esto, sino que incluso dentro de las congregaciones también hay burlas, también hay, hermano, ¿sabe qué? Se habla mal, se hace prejuicios de los hermanos. Y eso, hermano, de alguna manera es algo que no
permite que nos honremos, no permite que haya amor entre nosotros. Entonces, la Biblia, hermano, espera que nosotros seamos cristianos que mostremos honor, que demos honor con el trato los unos con los otros. La Biblia dice que tenemos que honrar a todos. Así dice la Biblia, honrar a todos, dice. Yo quiero que me acompañe en 1 de Pedro 2:17. Veamos ahí donde dice que tenemos que honrar a todos. Mire, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Mire los mandatos que hace la palabra, hermano, hacia nosotros. Tenemos que honrar ¿a quiénes? A los que me caen bien, dice. Honremos, dice, a aquellos que se miran que son prominentes. Nos dice honrad a todos. Y esto, hermano, es un mandato. Lo malo, hermano, es que muchas veces esto va en contra de nuestro instinto, porque a nosotros nos gusta que nos honren, pero muy difícilmente nos gusta honrar. Y hermano, yo creo que es importante que nosotros veamos esto, porque si nosotros, hermano, tendríamos que pensar más en los demás, eso me llama humildad, eso me manda o me hace ver si hay humildad en mi corazón. ¿Cuántos dicen ser humildes? Yo soy humilde, pastor. Bueno, pero la humildad, hermano, no se mide, ¿verdad? Por la economía, la humildad no se mide, hermano, ni siquiera uno mismo puede decir es que yo soy humilde, sino que hay acciones que nos hacen ver que somos humildes cuando pensamos en los demás. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Él decía que ninguno tenga un concepto más alto de sí, del que debe de tener, sino que, hermano, consideremos a nosotros, a los demás, como superiores a nosotros mismos. Entonces, hermano, esto es interesante verlo, porque aquí como parece ser que el Señor combina la honra con el amor y con el temor reverente a Dios. Es decir, si yo no estoy honrando a mis hermanos, posiblemente, tal vez no estoy teniendo temor reverente al Señor. Y dice honrad al Rey, y termina, hermano, hablando con la honra hacia las autoridades que el Señor estableció. Yo quisiera que veamos el significado de la palabra honrad. En el griego dice time o time, si usted lo quisiera ver en inglés, pero ese no es inglés, es griego. Es la palabra griega 5092. Dice que denota valoración, precio o honor. En el diccionario Tugge lo traduce como honor, respeto, aprecio, reconocimiento, precio o valor. Esto es bien interesante, hermano, porque estas palabras están ligadas a lo que significa la honra, el respeto, tener respeto hacia los demás. Usted está honrando a las personas. Tener respeto hacia su cónyuge, usted está honrándolo. ¿Sabe que hay hogares donde se ha perdido el respeto? Y uno lo puede ver, hermano, sin que uno viva ahí. Pero la manera en que se habla de un hogar que se ha perdido el respeto. Entonces no se está honrando. Entonces no se está haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice aprecio, valor, reconocimiento. Entonces nosotros estamos honrando a las personas cuando les estamos reconociendo. ¿Me sigue hasta acá? Entonces, el otro significado de honra, yo le puse acá, siguiente por favor, Rachel. Es la demostración de aprecio, de respeto y de reconocimiento que se hace a alguien por sus virtudes y sus méritos. Note usted, hermano, que habla de una demostración, una vez más, mire la honra. La honra dice que es una demostración de aprecio. No dice, hermano, que uno sienta o que uno de alguna manera sienta aprecio o respeto. No dice sienta, ¿verdad que no dice que sienta? Sino que dice es una demostración. Eso es honra, una demostración de aprecio, de respeto y de reconocimiento. Entonces, hermano, yo quisiera que nosotros entendiéramos esto para que nos pudiéramos recibir la bendición del Señor. Mire lo que dice Romanos 13:7. Dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto.
Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Dice aquí, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, parece ser, hermano, que la honra es algo que se debe, es algo que se tiene que pagar. Y es bien interesante porque él empieza hablando de pagar tributo, impuestos. Ojo, porque ya vienen los impuestos y eso no se puede obviar, ¿verdad? El que no pague impuestos, hermano, está incumpliendo con la palabra de Dios. Eso solo fue un pequeño comercial. Pero dice, al que respeto, respeto. Al que honra, dice, honra. Al que se le deba honor, tenemos que darle honor. Entonces, eso es interesante, hermano, porque la Biblia dice que no debamos a nada a nadie, a nadie nada. Y yo digo, quizás uno dice, yo no tengo deudas, pastor. Y ahora, gracias a Dios, yo empecé este año sin deudas. El año pasado el Señor me permitió pagar todo. Pero aquí no solo habla de deudas económicas, sino que está hablando, hermano, que uno se hace deudor cuando uno no reconoce, hermano, uno no honra a su cónyuge, uno no honra a las personas, uno no honra a las autoridades, uno se hace un deudor. Y la Biblia dice, no debamos a nadie nada. Aquí es donde yo quiero que usted empiece a ver si quizás nosotros tenemos deudas hacia alguien, deudas en la casa, deudas hacia la esposa, hacia el esposo. Porque, hermano, la Biblia nos pide que no debamos a nadie nada. Entonces, yo creo que el Señor nos puede ayudar a que nosotros paguemos, hermano. Por ejemplo, si tenemos que dar respeto, que lo hagamos. Y esto, hermano, me llama a entender, ¿sabe qué? A sujetarnos a autoridad. Yo pienso, hermano, que una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que nos dé el poder reconocer autoridad. La Biblia dice que los hijos tienen que honrar a los padres. Y trae una gran promesa. Y entonces, hermano, es interesante esto ver, porque cuando nosotros queremos empezar a honrar, tenemos que empezar honrando a Dios. Eso es clave, hermano. Tenemos que empezar honrando a nuestros padres, a nuestro cónyuge, si queremos ver la bendición en nuestra casa. ¿Cuántos quieren ver la bendición en su hogar? ¿Sabe que cuando no hay honra, hermano, eso impide poder ver las bendiciones de Dios? Y yo lo vi, hermano, ¿sabe qué? En la Biblia, cuando el Señor Jesús quería hacer un milagro, quería hacer muchos milagros, pero no recibió honra, no recibió respeto. Y dice la Biblia que ahí en ese lugar Él no pudo hacer muchos milagros. Quiero que me acompañe, por favor, a verlo. Mateo 13, versículo número 53 y 54. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra. ¿De dónde era Jesús? Pero era de Nazaret, de Belén de Nazaret. Esa era como quien dice la main, la ciudad, ¿no? Y dice que llegó a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mire qué estaba haciendo Jesús acá. Llegó a su tierra y recuérdense que alguien dijo, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Sí se recuerda quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Natanael. ¿Podrá salir algo bueno? Es que mire, en Belén, en Nazaret, era una de las ciudades, hermano, que tenía mala fama. Era como que dijéramos, qué sé yo, para los que viven en la capital allá de Guatemala, cuando mencionan la zona 18, se agarran rápido la cartera. Porque saben que ahí hay muchos delincuentes, ¿no? Pues cuando decían Nazaret, ellos decían, de Nazaret, ¿y puede salir algo bueno de Nazaret? Y ¿sabe qué tremendo? Porque entonces vemos aquí que el Señor llegó ahí y estaba enseñando. Él llegó a la sinagoga a enseñar. Él tenía una buena costumbre de congregarse en las sinagogas. Y dice la palabra, hermano, que se maravillaban de él, pero decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Cómo es que él hace estos milagros?
El Señor estaba queriendo hacer milagros ahí, pero notemos lo que dice el siguiente versículo. Versículo número 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Mire cómo empezaron a pensar. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces vea el siguiente versículo. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mire, una de las cosas, hermano, que Dios quiere hacer es siempre obras sobrenaturales en medio de nosotros. El Señor quiere obrar milagros en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida. De hecho, el evangelio, hermano, no es un evangelio de palabra nada más, sino que es un evangelio de poder. Porque mi mensaje, dice el apóstol Pablo, no fue con palabras solamente, sino que fue con demostración de poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros hemos, hermano, de creer en un Dios que hace milagros en este tiempo. En un Dios, hermano, que quiere obrar poderosamente en tus hijos, en tu familia. Lo tremendo es, hermano, que si no hay honra, muchas veces no. Haga de cuenta que la honra es como la llave, hermano, que activa la bendición y los milagros de parte de Dios. En este caso, ellos no pudieron recibir los milagros. Ahí dice claramente porque había incredulidad en ellos. Pero dijo el Señor, ¿por qué será que el Señor Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa? Lo estaban deshonrando. Porque, hermano, ellos vieron, ¿sabe qué cosa? Ellos vieron con sus ojos naturales. Si nosotros conocemos a Jesús, y no Jesús es el hijo del carpintero. ¿Y cómo es que él habla así? Sí, y no conocemos nosotros de su madre y sus hermanos. ¿No lo vimos que andaba corriendo por ahí? Ellos, hermano, empezaron a ver con los ojos naturales, porque lo conocían quizás, y les impidió ver lo sobrenatural que Dios quería hacer. Y a veces, hermano, en nuestra casa nos sucede de alguna manera así. ¿Sabe que en el caso de los hijos no pueden honrar a los padres porque miran las debilidades que hay en ellos? Y como mi papá tiene tal y tal debilidad, entonces no lo honro. O con nuestras esposas también, ¿verdad? O viceversa. Es que no, si de las cosas que yo le conozco cuáles son sus errores. Y como vemos eso, muchas veces, hermano, eso impide que nosotros los honremos. Y ese es un caso bien interesante porque hay muchas personas que no pueden honrar a sus padres, porque quizás su padre falló, porque quizás su padre de alguna manera incumplió en el hogar. Pero la Biblia no dice honra a tu padre si sus padres son buenos. ¿Verdad que no dice así? La Biblia dice que los tenemos que honrar. El asunto, hermano, es que cuando hay cosas, hay situaciones que nosotros vemos, eso impide que nosotros honremos. Y una de las consecuencias casi inmediatas, hermano, de no honrar y valorar a otras personas es que perdemos la oportunidad de ser bendecidos por medio de ellas. Es decir, a veces subestimamos a alguien por, qué sé yo, por su condición o por cualquier cosa. Y quizás, hermano, nosotros no podemos recibir ni siquiera un consejo de esa persona, porque decimos: ¿y qué me va a enseñar esta persona a mí? Cuando, hermano, Dios puede darnos consejos a través de cualquier persona. Yo sinceramente, hermano, esto es para que nos pongamos a pensar, porque muchas veces en nuestro orgullo, aquí todos tenemos más de 5 centavos de orgullo, y tenemos que empezárselo a entregar al Señor, porque a veces, hermano, impedimos recibir bendiciones porque estamos condicionados a lo que nuestros ojos ven. Entonces, ¿a quiénes debemos de dar honra? En este caso, imagínense, no pudieron recibir las bendiciones porque deshonraron, no respetaron al Señor. ¿Y a quiénes debemos de dar honra? Yo quisiera que veamos el siguiente, por favor, Rachel. Pero antes yo quiero que veamos esto. Dice: en todas partes. Esta es otra versión y en otro de los evangelios.
En Marcos 6:4 el Señor empieza a hablar de lo mismo, pero vea lo que dice: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa, dice. Ojo, porque dice que en todas partes se va a honrar a un profeta, menos entre su tierra, y yo le puse aquí entre sus familiares. ¿Sabe que a veces, hermano, es bien difícil incluso que dentro de la casa, hermano, se honre al siervo de Dios? Es decir, y no lo digo por mi caso, pues, sino que lo estoy diciendo porque ¿cuántos de aquí creemos que el Señor nos usa con diferentes dones? Profecía, don de maestría, don de enseñanza, lenguas, interpretación de lenguas. Y mientras estamos en la iglesia, el Señor nos utiliza para edificación del cuerpo de Cristo, para su iglesia. Pero cuando estamos en la casa, rápidamente nos recuerdan, ¿verdad? Ah, sí, pues en la iglesia, profetizando. Pero mira aquí. Y nos recuerdan nuestros errores. Y de alguna manera eso impide, hermano, que honremos o deshonremos en este caso, ¿verdad? Entonces, tremendo, porque la Biblia dice que el que recibe a un profeta, ¿qué dice? El que recibe a un profeta recibirá honra de un profeta. Entonces, hermano, hay cosas que nosotros dejamos de recibir por no es decir, la bendición del Señor por no recibir a los siervos de Dios. Ahora sí, Rachel, acompáñame al siguiente versículo, por favor. Aquí está, mire, Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Mire, aquí es bien tremendo, porque la promesa es que nuestros días serán alargados. Pero yo no solo quiero largura de días, sino que sean largura de días bien vividos, con salud, hermano, con prosperidad en toda área de mi vida. El asunto, hermano, es que va condicionado a la honra hacia los padres. Y hermano, ¿sabe qué es lo malo? Que estamos viviendo un tiempo en donde los hijos ya no honran a los padres. Ahora, hermano, los hijos quieren mandar a los padres. ¿Cuántas veces vemos eso, hermano? El niño, hermano, se tira a hacer berrinches porque él quiere lo que quiere, y si no lo quiere, él patalea. ¿Y qué hace la mamá? Termina dándole, porque si no va a escandalizarse aquí, va a ser un show. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Que ahora ya no los padres le dicen qué hacer a los hijos, sino que es viceversa. Los hijos le dicen qué hacer a los padres. Y eso no puede ser así. ¿Sabe que la honra deberíamos de enseñársela a nuestros hijos? Usted debería de enseñarle a sus hijos a que lo honren. Bueno, si quiere que su hijo viva y tenga una vida próspera. ¿Cuántos quieren que sus hijos tengan una vida próspera? Enséñale a honrarlo. Y cuando hablo de honra, hermano, tenemos que hablar de obediencia, pero ¿sabe qué tendríamos que hablar? De money, diga conmigo, money. Dinero. ¿Sabe que parte de honrar también va el reconocimiento monetario? Pero a veces no lo vemos así. No, yo lo honro. ¿Por qué? Porque soy obediente. Porque le doy los buenos días. A propósito, hay algunos que ni los buenos días quieren dar. Y eso tiene que ser enseñado. ¿Sabe qué tremendo, hermano? Que hay personas, y ya estoy hablando ya grandes, que uno le da las buenas tardes y no saluda. Dios le bendiga y no le dicen nada, no le devuelven el saludo. Y uno dice, bueno, tal vez está, qué sé yo, distraído, no sé, tal vez le fue mal hoy en el trabajo. Pero yo digo, quizás creció así. Quizás no le enseñaron a ser parte del respeto. Salude a sus mayores. Cuando usted llegue, diga buenos días. Cuando se va, despídase. Eso es algo que se tiene que enseñar. Eso es parte de la honra. Si usted como padre y como madre no lo está haciendo, estamos fallando. Y lo que pasa es que estamos creando personas que cuando lleguen a grande, hermano, los que sufren van a ser ellos.
En los trabajos, hermano, una de las cosas que miran no solamente nuestras cualidades, cómo nos desempeñamos, si somos inteligentes para desempeñar el trabajo, sino nuestras actitudes. Si aptitudes, no, exacto. No solo nuestras aptitudes, sino las actitudes. Y ahí tiene que entrar, hermano, el dar buenos días, buenas tardes. Hermano, no contestar. Ay, hermano, eso es algo que sabe que yo he visto mucho en muchas casas. En donde le dijo a su hija, haz esto. No quiero, le dijo. Y le contesta así feo. Y uno dice, ¿qué pasó acá? No le ha enseñado la honra. No le ha enseñado el respeto. Y yo quiero que mi hijo tenga, hermano, esta promesa. Que le vaya bien y que sea de larga vida. Pero si no le estoy enseñando, se lo estoy impidiendo. Y ahorita va a ver por qué le dije que esto va unido a lo monetario también. Desde pequeño se le tiene que enseñar al hijo a bendecir a su padre monetariamente. Entonces, mire lo que dice 1 Pedro 3:7. ¿A quiénes se honra? A los padres, pero también se tiene que honrar al cónyuge. Dice la palabra de Dios, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Mira, ahí está el honor, dando honra a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. Quiere decir que cuando no damos honra, nuestras oraciones también pueden ser estorbadas. Hermano, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Es una promesa. Pero mire lo que dice ese texto. Si uno no honra a su esposa, si uno no le da el honor que ella merece, dice la palabra, hermano, que nuestro clamor, nuestras oraciones, dice la palabra que pueden llegar a ser ¿qué? Estorbadas, no se van a escuchar. Y eso hermano, eso es bien triste. Que uno esté clamando al Señor y que no haya respuesta. ¿No será que tendríamos a veces que revisar cómo estamos tratando a nuestro cónyuge? ¿No será que tendríamos, y eso no va solamente para las mujeres, para los hombres, sino que para las mujeres también? La Biblia, hermano, me gusta porque es tan explícita, porque no solo le habla a una parte, ¿verdad?, de la familia, sino que le habla a los dos. Entonces, es interesante ver, hermano, que como a vaso más frágil. Nosotros, hermano, como varones, tenemos que entender que en realidad las mujeres son un vaso más frágil, que hay que tratarlas con delicadeza. A veces somos muy toscos, hermano. Cuando no nos gusta algo, lo decimos así. A mí no me gustó la comida. Y ¿sabe qué? Nos estamos reconociendo, hermano, el esfuerzo. Y eso lo hablo por mí. No cree que lo hablo por alguien más. Como dijo hermano Raúl, siempre el camión pasa primero por encima de uno, porque uno recibe la palabra. Y entonces yo digo, Señor, ayúdanos a poder dar honor, dar honra a nuestro cónyuge, a valorar. Hermano, qué lindo cuando uno aprende a valorar a las personas, a darle el reconocimiento. Poneme el siguiente, por favor, porque esa palabra honor que aparece aquí, mire, es la misma que hablamos hace un ratito, pero mire el significado. Dinero pagado, dice. ¿Cómo yo puedo honrar a mi esposa? ¿Sabe qué? En la mayoría de los casos, quizás aquí es más difícil que se da en esos casos, pero en la mayoría de los casos, la esposa se queda en casa cuidando a los hijos y el varón sale a trabajar. Y eso está bien. Pero el asunto está que a veces, hermano, la esposa ni un quinto para comprarse nada. Y el esposo, después de que recibió el pago, el cheque, no dice, mira, quiero honrarte. Toma, aquí está, para que te compres algo. No estoy diciendo de que para el gasto, ahí te dejo estos 2 pesos, paga el teléfono. No. Estoy hablando, hermano, de darle para un gusto. Mira, yo sé que tú no trabajas, pero yo quiero reconocer el esfuerzo que haces cuidando a mis hijos.
Aquí eso de las hermanas deberían decir amén, pero como nadie dice amén, entonces quizás no quieren esa clase de honra. Pero la honra monetaria es algo que se debería dar. A los padres se les honra dándoles dinero. ¿Cuánto le envía a los que tienen a sus padres vivos? Una manera de honrar a sus padres es: mamá, aquí te envío este dinerito. Y usted puede pensar, pero si no lo necesita, porque tiene, quizás alguien puede pensar así. No, si no lo necesita, viera que vive bien. Es que no se trata de si lo necesita o no lo necesita. Es que la Biblia me dice: hónralos. Y dentro de la honra, hermano, va incluido lo monetario. Yo a mis hijos, hermano, les enseño a que me honren incluso con eso. Cuando le tienen ahí un dinerito, ya sea que sus abuelos le dieron, que su tía le dio, que incluso yo les he dado, y por ahí que trabajaron y les dieron un dinerito, ahí el pastor Charlie viene y les dice: bueno, qué bueno, ¿y a dónde me vas a invitar? Y se me quedan viendo así como que: ¿qué? Si solo esto tengo. Sí, pero no me querés invitar a un heladito. Pasemos pues, me dice. Y usted sabe que le estoy tratando. No es que yo, hermano, no es que yo quiera quitarle ese dinero. Pastor, qué malo, usted le quiere quitar. Yo le estoy enseñando a que me honren con lo que les cae en sus manos. Si lo empiezo a hacer desde pequeño, hermano, ellos van a ser bendecidos. Cuando sea grande, hermano, no va a decir: ¿será que les puedo? ¿Qué será que le doy algo a mi papá? No, yo sé que ellos van a tener, hermano, es un principio que se les va enseñando en su vida. Enseñar a sus hijos, hermano, a que lo honren. Con algo sencillo, pero que lo honren. Primero, aunque honren a Dios, hermano, con sus diezmos y sus ofrendas. Pero luego la honra hacia sus padres. Y ya luego, si les queda, que se compren lo que sea. Hermano, mire qué triste cuando hay hijos que vivieron todo el tiempo en la casa, les dieron de todo, trabajaron y no se recuerdan de su mamá ni de su papá, de darles aunque sea algo. Eso es triste. Diga conmigo, eso es triste. Entonces ya voy terminando, pero quiero que veamos Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y ustedes, las esposas, ¿habrá alguien aquí que es esposa? Honren a sus esposos, dice. ¿Y sabe cómo dice otras versiones? La Reina Valera dice: respeten a sus esposos. Qué terrible, hermano, cuando el respeto se ha terminado dentro del hogar. Queremos relaciones sanas. Queremos, hermano, relaciones duraderas. Relaciones, hermano, que haya respeto. Tiene que haber honra. Honra dentro de la pareja. ¿Sabe qué? Una manera de honrar a nuestras esposas, no solamente dándoles dinero, pero reconociendo, hermano, que son lindas. Eso las honra a las esposas. ¿O no? Amén. Hermanas, díganme ustedes si no. Amén. Sí. ¿Sabe qué dijo Abraham? Después de mucho tiempo con Sara, antes de que llegaran a Egipto, le dijo: ay, ahora reconozco que eres hermosa. Y no vaya a ser que pues ande uno tras de ti y, ¿sabes qué? Vamos a decir que eres mi hermana. De alguna manera Abraham deshonró a su esposa. No había reconocido la belleza que en ella había. Y eso es algo para nosotros los hombres, que tenemos que honrar a nuestras esposas, recordándoles, hermano, que son lindas. ¿Puedo escuchar un amén de los varones? Amén. Gloria a Dios. 2 versículos me queda, si usted me acompaña. 1 Pedro 2:13. Dice la palabra aquí: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Ahora quiero que se adelante el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esto fue el versículo que leímos, pero dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces aquí, hermano, el apóstol Pablo está hablando de someterse a las instituciones que por el Señor fueron establecidas. La Biblia dice, hermano, que toda autoridad que está por encima de nosotros, por Dios han sido establecidas. Sean, hermano, autoridades de gobierno, sean la autoridad de nuestros padres, sean las autoridades dentro de las iglesias. Es decir, el pastor, los ministros que el Señor puso. Es una autoridad que el Señor ha establecido. Y, hermano, dice que nosotros tenemos que someternos a las autoridades superiores.
Y dice más, dice honrándolos, amando, dice a los hermanos, pero dice hermano, estando sujetos, respetándolos. Entonces yo quisiera decirles que el que no reconoce en su vida autoridad, hermano, por eso no honra. Y si no honra, no recibe las bendiciones de Dios. ¿Para cuánto yo soy su pastor? ¿Sabe que todos, y no lo digo hermano por vanagloria, sino que todos deberíamos de reconocer el pastorado que el Señor ha puesto en nuestra vida? Porque el Señor nos dejó pastores para bendecirnos. Pero yo, hermano, no puedo bendecirlo si usted no reconoce la autoridad que el Señor puso en mi vida. No sé si me debe entender. Es decir, el Señor me puso para bendecirlo. Pero yo no puedo terminar de bendecirlo si usted no reconoce, si no hay un reconocimiento del pastor hacia a oveja. Y viceversa, ¿verdad? Tiene que haber ese reconocimiento. Entonces, debemos de, hermano, ¿de qué? De someternos a las autoridades que el Señor puso. Yo sé que a veces, hermano, no es agradable, porque hay cosas que nos piden y a veces no queremos hacerlas. Pero, hermano, eso va a traer bendición cuando nosotros somos obedientes. Y de último, yo quisiera hablar de la honra que Dios merece, pero yo lo puse de último, no como en ese orden tiene que ser establecido, porque Dios tiene que ser el primado en todo, sino que lo puse, hermano, porque dice la Biblia aquí en Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Si usted sigue leyendo Malaquías, dice que hermanos le traían al Señor lo que quisieran. Lo cojo, dice que a la ofrenda, hermano, las ofrendas que le traían, dice que traían la ovejita que le presentaban, era la que estaba ya chuequita, la que el ojo ya lo tenía así algo torcido. Le traían, hermano, lo que sea al Señor. Ahí estaban deshonrando, estaban menospreciando al Señor. Y Él pregunta, si el hijo honra al padre y el siervo honra a su Señor, Él pregunta, yo siendo padre, pregunta, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? A veces, hermano, creo que nosotros dejamos de honrar al Señor de muchas maneras, cuando no le traemos lo mejor a Él, cuando, hermano, le damos el tiempo que sobre. Si me queda tiempo, bueno, ahí voy. Hermano, al Señor hay que darle lo mejor. Diga conmigo, para Él lo mejor. Entonces, hermano, yo quisiera que nos pusiéramos de pie, por favor. La principal honra que nosotros tenemos que tener es hacia nuestro Padre. Primeramente reconociendo a su Hijo Jesús. El que no honra a Jesús no honra al Padre. Pero hay que respetarlo, hay que, hermano, apreciarlo, amarlo. Él es la fuente de toda bendición para nuestra vida. Y si no lo honramos, hermano, no podemos salir bendecidos. Pero uno no puede honrar a Dios si uno deshonra a las personas. Si uno no, hermano, no honra a aquellos que vemos. Por eso la Biblia dice, el que dice amar a Dios y no ama a su prójimo, el tal es un mentiroso. Porque, hermano, nosotros podemos decir amar a Dios al que no vemos, pero a los que vemos, hermano, muchas veces, hermano, con nuestras actitudes los deshonramos. Yo quisiera que esto lo aplicáramos en nuestra casa. Si nosotros, hermano, de alguna manera estamos pasando alguna situación difícil, quizás nosotros, hermano, hemos pedido que se abran los cielos en nuestra vida y no ha pasado. Quizás es porque nos hace falta dar honra. Honra al Señor, honra a aquellos que hermano, que el Señor nos ha puesto a nuestro alrededor, en nuestra casa. Yo quisiera que cerráramos nuestros ojos, por favor. Que hoy, hermano, le pidamos al Señor en una actitud de arrepentimiento, de direccionar nuestros pensamientos y todo lo que somos a Él, y que le pidamos perdón si no lo hemos honrado como tiene que ser. Que le digamos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús,
Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, a ponernos a cuentas contigo. Señor, hoy en este año de reconocimiento, Señor, nosotros queremos recibir bendición de parte tuya. Pero sabemos y entendemos, Señor, que si nosotros, Señor, no te honramos, si nosotros no te reconocemos, si no honramos a aquellos que están a nuestro alrededor, Señor, muchas veces difícilmente vamos a recibir esto, Señor. Esa bendición que tú quieres derramar sobre tus hijos, sobre las familias. Padre, yo te pido, Señor, perdón si hemos deshonrado, Señor, a tus hijos. Si con nuestras actitudes, Señor, hemos deshonrado nuestra casa, nuestra familia. Si hemos, Señor, deshonrado a nuestros padres. Si no hemos, Señor, tenido el debido respeto, Señor, la vida reverencia, Señor, a las autoridades que tú pusiste por encima de nosotros para bendecirnos. Hoy queremos poner a cuentas contigo. Te pedimos perdón. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos. Sabemos, Señor, que sin tu Espíritu Santo sería imposible, Señor, que viniera esa humildad, Señor. Señor, tu palabra dice que haya ese mismo sentir que hubo también en tu Hijo Jesucristo. Señor, que se despojó, que dejó su trono de gloria, que se hizo hombre, que se humilló hasta lo vil. Y en esa condición de hombre, dice que se hizo obediente a la cruz para morir una muerte tan terrible como la cruz. Señor, que haya esa misma forma de pensar, que nos despojemos, Señor, de nuestro orgullo. Señor, que en este año de reconocimiento podamos reconocer a las personas, que podamos ser bendecidas, Señor, a través de ellas, Padre. Yo te pido, Señor, por las relaciones, por los hogares, por los matrimonios, Señor, que han estado pasando momentos difíciles, donde se ha perdido el respeto, en donde, Señor, ha habido división por causa de peleas. Señor, yo te pido, Padre, que seas tú trayendo unidad familiar. Tu palabra dice que tú enviarías en este último tiempo al espíritu de Elías, haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Señor, que nos volvamos no solamente en amor, pero en honra, en respeto, en cuidado, Señor. Que podamos honrarnos los unos a los otros, que les enseñemos a nuestros hijos a honrar, Señor. Padre, yo te pido que nos des sabiduría como padres, que nos sigas llenando de entendimiento y conocimiento, Señor, para que podamos, Señor, ser agradables a ti. Padre, todo esto lo oramos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Amén, hermanos. Lo haré el tiempo.